¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a una nueva edición de Por Más, la número 1091, y de esto vamos a hablar en el día de hoy. Hay mucha gente que cree que el dinero lo crea el Estado, cuando realmente hoy lo está creando en gran parte, pero eso lo único que te lleva es que en realidad ese dinero cada vez valga menos. Entonces, a la larga, si no, se terminan licuando los salarios y las jubilaciones por el deterioro del valor de la moneda. Y yo creo que tampoco ese sería un objetivo como para hacer una adecuación de la estructura del Estado. No la veo por la licuación, la veo por el orden, la veo por revisar correctamente los números y ver cuál es la capacidad económica que tiene nuestra provincia de solventar una estructura X de un Estado. También tiene otra enorme virtud, que es la escalabilidad de una buena clase grabada, de lo que puede significar no dársela a 20 alumnos, sino a 200 o a 1000. Y también tiene una serie de virtudes de la información que produce. Pero de vuelta, no nos enamoremos de la herramienta, enamorémonos del fin, que es educar a ese alumno. Y educar, ¿qué significa en este caso? No solamente depositarle contenido, sino construir una fábrica en ese lugar para que él con su criterio los produzca. Entonces ahí está el valor del maestro, y ahí está el valor de que el maestro sepa utilizar esta herramienta, ¿no? Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Best Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo. Cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Molinos San José, alimentándote desde 1994. Banco Vica, una experiencia distinta. Neostone, marmolería premium. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Leiva Hermanos, bursátil, agro, cargas y seguros. Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal,
algo rico para compartir. Bolsa de Cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario de la provincia. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Vamos a arrancar esta primera parte del programa para hablar con el director del Instituto de Investigaciones Económicas del Consejo Empresario de Entre Ríos, con el contador Alfredo Calabrese, sobre los trabajos que viene realizando el Consejo Empresario, pero sobre todo la cantidad de información que empieza a aparecer sobre las cuentas públicas entrerrianas. Y uno se puede llegar a poner a pensar por qué la obsesión de los empresarios por analizar, mirar y estudiar tanto las cuentas públicas de una provincia. Nosotros del Instituto del Consejo Empresario de Entre Ríos de Investigación Económica se creó originalmente con ese objetivo, o sea, hacer un seguimiento bastante estricto y pormenorizado de cómo era la evolución de las cuentas públicas en Entre Ríos y en los municipios, porque bueno, está esta visión de que cómo es el manejo de la cosa pública afecta a la competitividad de la provincia, por el lado de mayor o menor presión tributaria, por el lado de la eficiencia y la calidad en el gasto y fundamentalmente por la infraestructura, o sea, que son un poco los indicadores. Entonces, cuando uno ve que hay un presupuesto provincial donde conserva permanentemente un déficit fiscal y donde no hay obra de infraestructura, sabe que eso va a terminar en incremento tributario y en menor calidad de la prestación del servicio y por ende menos competitividad. Entonces, por eso es que y la competitividad tiene que ver con el funcionamiento de las empresas y con la atracción de inversiones y las mejores inversiones. Por algo, bueno, Entre Ríos la verdad que ha sido muy difícil atraer inversiones, en realidad en gran parte por, bueno, este desequilibrio permanente que tiene el presupuesto de la provincia y el bajo nivel de inversión en infraestructura, ¿no? El objetivo nuestro fundamentalmente es relevar, identificar, sistematizar información y datos y en principio mostrarlos como elementos objetivos y en parte también esto que yo te planteaba, decir, bueno, con algunas emisiones de opiniones o eventual juicio de valor, sobre cuál es la visión del sector empresario sobre los números puntualmente de la provincia y las relaciones. O sea, nosotros permanentemente decimos que lamentablemente Entre Ríos tiene un sector público que está sobredimensionado en relación a lo que es la capacidad económica de la provincia. Eso se ha ido distorsionando durante el tiempo, porque son modificaciones que son casi imperceptibles, donde hay una caída o un menor nivel de crecimiento del sector privado y un mayor nivel de crecimiento de la preponderancia del sector público en la economía. Esto va desequilibrando la relación y hace que cada vez se torne más difícil ser competitivo y desarrollar actividad económica en la provincia, y es un poco lo que nos ha ido pasando, con pérdida de empleo, con pérdidas bajas de empresas, con mayor crecimiento del empleo público que el privado, con estas distorsiones en las relaciones de salarios, con muchas de las cuestiones que vos las conocés tanto y por ahí más que nosotros, ¿no? Y uno de los últimos informes que llevó adelante el Consejo Empresario tiene que ver con el pasado presupuesto y la ejecución de ese presupuesto. Porque si bien todos los años se eleva un presupuesto, muchas veces son dibujos que se hacen y a partir de que va transcurriendo el año se va tomando de una u otra cuenta para ir acomodando las necesidades que tiene la provincia. ¿Qué es lo que ha pasado en la ejecución de estos primeros 6 meses del presupuesto de Entre Ríos? Nosotros vemos las dos cosas normalmente. Por ejemplo, hace un par de meses emitimos un informe sobre la ejecución del primer semestre, donde en términos generales vemos que hay una pequeña caída en la recaudación. Bueno, el primer semestre que ya está afectado por estos 3 meses
de pandemia, ¿no? O sea, el primer semestre del 2020 hay una caída en términos reales de la recaudación provincial y de la recaudación nacional. Está en parte compensado por las transferencias discrecionales que el Estado Nacional le hace a las provincias, esa caída. Pero después, ¿qué pasa? Está un gasto público que está bastante congelado, porque la parte más significativa del gasto público, que es salarios, jubilaciones y transferencias a municipios, está bastante congelada. Y por otro lado está ajustado con la obra pública, o sea, la obra pública casi no se invirtió. Es más, nosotros en el informe del primer semestre lo que destacamos es que se gastó más en intereses de la deuda que en obra pública. O sea, más pagar intereses de deuda que gasto en infraestructura. O sea, se generan estas distorsiones cualitativas motivadas fundamentalmente por cambios cuantitativos. Está bien, fue un primer semestre complejo, porque bueno, tuvimos a partir del 20 de marzo, del 18 de marzo, este confinamiento, este aislamiento obligatorio que bueno, hizo caer abruptamente la actividad económica, independientemente de lo cual nosotros no vemos una caída tan fuerte en la provincia de Entre Ríos, porque la matriz productiva que tiene la provincia, viste que está muy vinculada al sector primario, y el sector primario continuó trabajando durante el aislamiento. Entonces no hay una caída tan abrupta como a nivel nacional, pero bueno, hubo una caída sin lugar a duda en la recaudación y en los recursos tributarios nacionales. Nosotros vamos siguiendo semana por semana el goteo de la coparticipación y vamos siguiendo quincenalmente la emisión monetaria, por ejemplo. Son indicadores que los vamos viendo, porque eso nos va demostrando cómo está funcionando la recaudación tributaria. Tiene que ver mucho con el nivel de actividad, y la emisión monetaria tiene que ver mucho con el déficit del Estado Nacional, ¿no? Entonces, nosotros vamos siguiendo algunos indicadores, los vamos mostrando. Hace poco también emitimos un informe sobre la Caja de Jubilaciones Provincial, sobre la sostenibilidad de la deuda pública, bueno, sobre la ejecución del presupuesto. Ahora estamos armando, por ejemplo, un informe que tiene que ver con la dependencia que tiene la población de Entre Ríos con recursos del Estado. Es realmente cuando vos sumás los empleados públicos municipales, provinciales y nacionales, más los jubilados provinciales, más los nacionales, más los que cobran el IFE, que hace un par de meses eran 270.000 personas, más los que cobran el ATP, realmente te da una masa de gente en la provincia de Entre Ríos que percibe ingresos del Estado que es impresionante. Realmente es algo, y si lo medís con la población económicamente activa, ni te cuento. Más de 600.000 personas cobrando de alguna manera del Estado. Esto se puede llegar a entender en una situación extrema de COVID como la que estamos pasando, pero no tiene forma de que se sostenga en el tiempo. Y esa es la verdadera preocupación. Exactamente. Y bueno, o sea, ¿y a dónde tenés acá los efectos? En primer lugar, esto que decía, la preponderancia o la significación que tiene el gasto público en su relación con el PBG entrerriano. O sea, un PBG que no está en condiciones de bancarse semejante gasto público. Entonces, eso tiene un problema. El otro tema es que, bueno, sin lugar a dudas, vamos a cada vez mayor presión fiscal desde el punto de vista provincial, lo cual genera un desaliento a las inversiones, un desaliento a la actividad económica y realmente un mayor costo fiscal de la provincia. Y después, por el lado de la inversión, vemos que esos impuestos están medianamente destinados a pagar ¿qué? Salarios, jubilaciones, transferencias a municipios y muy poco nivel de obra pública o de infraestructura, ni el necesario para, digamos, mantener la capacidad instalada. Entonces, realmente creemos que la provincia tiene que rediseñar su Estado, tiene que hacerlo acorde a lo que es un poco su sector privado y tiene que buscar unas alternativas de largo plazo
para poder ir transformando esto, porque el correlato de esta falta de competitividad, de mayor presión tributaria y menor actividad económica, ¿qué es? Mayor empleo público y más pobreza. O sea, es así, no hay mucha vuelta que darle. Entonces, creemos que así se sigue haciendo más de lo mismo, los resultados van a ser más de lo mismo. Entonces, que realmente creo que es un debate que se tiene que hacer la sociedad entrerriana acerca de qué es lo que pretende en el futuro para su porvenir, para su desarrollo económico y para su convivencia pacífica dentro de un cierto equilibrio o una equidad en cuanto a las distribuciones de los ingresos, en cuanto a las participaciones geográficas, en todas estas cosas que realmente, bueno, ya lo hemos hablado varias veces con vos y creo que es lo que más nos desvela a los entrerrianos, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Vamos a volver más adelante con Alfredo Calabrese en el último bloque para seguir hablando sobre las cuentas públicas y este rojo bermellón que tienen en la provincia de Entre Ríos. Pausa y enseguida volvemos para hablar sobre educación y unas importantes charlas que está llevando adelante la Fundación de la Agrícola Regional de Crespo. Porque nos proveemos de la mejor materia prima. Porque al reinvertir constantemente, construimos una de las plantas más modernas y con mayor capacidad de producción. Porque nuestra gente tiene compromiso y capacidad. Porque en 25 años nunca bajamos los brazos y seguimos adelante. Tecnovo, una industria alimentaria de vanguardia internacional, generando valor a la producción argentina. Tecnovo, 25 años. Coopar, Cooperativa Aranguren, al servicio del productor agropecuario. Una empresa comprometida con el desarrollo de la región. Plantas de acopio en Aranguren, Don Cristóbal, Victoria y Nogoyá. Coopar, Cooperativa Aranguren. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Hablemos de jeans. No difieren mucho unos de otros. A vos, los que te gustan son estos. Y aunque parecen todos iguales, está el que se amolda a vos. Ese es el tuyo. Lo mismo pasa con la tarjeta de crédito con la que pagas. Son todas parecidas, pero se destaca la de Banco Entre Ríos, porque te conoce y sabe qué beneficios darte. Te representa en todos lados y tiene tu nombre grabado. Es la tuya, no hay otra igual. Pedila en bancoentrerrios.com.ar. Desde hace un par de semanas, la Fundación de la Agrícola Regional ha comenzado una serie de charlas virtuales con especialistas de distintos ámbitos y de reconocimiento no solamente nacional, sino latinoamericano. Ya pasó por estas charlas virtuales Santiago Kovaldov y este pasado jueves fue la primera de 2 charlas de Manuel Álvarez Trongé. Trongé es uno de los responsables de la Fundación Educar y una de las instituciones que más está trabajando sobre educación desde hace muchísimos años. Con él estuvimos charlando sobre, primero, los objetivos de estas charlas y qué es lo que ha pasado con esta pandemia y la educación en este año. El objetivo de las charlas que vamos a hacer con la Fundación LAR son 2. Uno, primero hacer una reflexión profunda sobre el valor de la educación y lo que es la evolución de la educación, ya que este es un momento oportuno para hablar de la evolución y entender que no solamente tiene que haber un cambio de maestros, profesores o escuelas, sino también de la sociedad y la comunidad y los madres y padres que deben comprender con más profundidad
el cambio de paradigma, y que debemos hacer un cambio si queremos realmente chicos bien educados. Para eso vamos a hablar de emociones, vamos a hablar de habilidades del siglo XXI, vamos a hablar de lo que nos ha sucedido en la pandemia, de lo que también suponía una educación que venía con una nave muy averiada, ¿no? Es decir, ahora hemos chocado con el iceberg del COVID, pero veníamos ya con varias fallas y falencias, ¿no? El segundo objetivo también es no solamente quedarnos en Argentina, sino compararnos un poco más con el mundo exterior. Tal vez así que el segundo jueves va a estar la que vendría a ser la viceministra de Educación de Uruguay. Es decir, que es una experiencia interesante para Entre Ríos, estando frontera de por medio, ¿no? Y no solamente comparándonos con Singapur o Finlandia, ¿no? Sino con lo que está pasando en el continente. Y a partir de ahí también analizar esto que preguntaba sobre los cambios que se vienen a futuro y que vinieron un poco para despabilar, ¿no? Y yo creo que ahí hay dos o tres cosas, además del cambio tecnológico. El cambio tecnológico, las posibilidades de la educación a distancia, la educación a través de y mediada por las tecnologías, es un hecho. Pero también es un hecho que la mudanza de la educación, la mudanza de la escuela a las faldas de una madre o de un padre, ha mostrado la necesidad de ocuparse más, la necesidad de valorar también las virtudes que tiene la escuela, pero también buscando un sistema mixto, híbrido, blended, como se le llama, donde vamos a tener que estar muy despiertos desde el punto de vista de sociedad, comunidad, para que esto no fracase, ¿no? Sino para que empecemos a trabajar en que la herramienta esté disponible para todos, en que haya habilidades para manejar esas herramientas y que vayamos superando una serie de obstáculos que la educación a distancia también los tiene y que tenemos que pensar, ¿entendés? No es solamente que haya una computadora o que haya conectividad, son varias cosas. Pero esto marca un cambio de paradigma y sobre eso es lo que queremos reflexionar y comprometer a la comunidad, especialmente por madres, padres y docentes, pero comprometer especialmente a esa comunidad que no vea que esto es un problema del Estado y que el Estado se ocupe, sino que todos tenemos que poner algo. Y Álvarez Tronjé decía que nos chocamos con un iceberg de golpe que es la pandemia. El tema que si no fuera por la pandemia, nos hubiéramos dado cuenta que este iceberg estaba hace 20 años, por lo menos desde el siglo pasado, esperando ver si reaccionábamos ante los cambios que son necesarios en este nuevo contexto del mundo y en este nuevo contexto de Argentina. Claro, a ver, son varias cosas juntas, ¿no? La verdad que nos estábamos dormidos frente a este problema. Obviamente que no es solo la Argentina, la educación latinoamericana en sí está bastante por debajo de lo que significa la educación del mundo desarrollado, ¿no? Eso lo marcan las pruebas PISA desde el año 2000. Ahora, si vamos a la Argentina, tenía muchas falencias, y la verdad que una de las falencias principales es el aprendizaje, porque ese aprendizaje, tal como está previsto en la Constitución, habla del derecho de aprender, no lo estábamos logrando. Con lo cual, el cambio que necesitamos no solamente tiene que venir de la mano de mayor matrícula o, digamos, uno de los temas esenciales es que los chicos terminen la educación obligatoria, el secundario. Eso no lo estábamos logrando, a pesar de que desde el año 2006 tenemos la ley de educación obligatoria de secundario. También reconozco que estos son temas que se consiguen a mediano plazo, no es de un día para el otro, como lo fue con la 2420 y la educación primaria, ¿no? Pero también es cierto que si todos no nos ponemos con este objetivo, esto va a seguir. Imagínate los incrementos al abandono que vamos a tener luego del COVID, por lo que supone la crisis socioeconómica y los chicos que van a salir a buscarse un trabajo, ¿no? Me estoy refiriendo a adolescentes. Entonces, son temas que tenemos que reflexionar como política de Estado y no como política del gobierno, ¿no? Y hacer un plan donde podamos monitorearlo, donde podamos tener quiénes son los responsables, donde podamos tener a quién le hacemos las
preguntas, y como sociedad este sea un reclamo prioritario, no solamente la inflación o la seguridad, sino que la educación esté en ese nivel de reclamo. Yo creo que por lo menos desde ese punto de vista, ahí tiene que estar la primera reacción. De un día para el otro tuvimos que pasar de la presencialidad absoluta en las clases a la virtualidad absoluta. ¿Se puede seguir con la virtualidad o es necesario empezar a pensar en un mix porque los propios chicos incluso están demandando poder volver a un aula a encontrarse con sus docentes y también con sus compañeros? Eso es cierto, pero también es cierto del otro lado que están pidiendo a gritos volver a clase. ¿Por qué lo piden? Lo piden por varias cosas. Uno, porque ha causado un problema, hasta te diría, de salud mental, de ansiedad, de emociones, de depresión, etcétera, ¿no? Otro, porque yo creo que hay que hacer de acá una combinación. Porque, digamos, no es magia. La herramienta computadora, la herramienta tecnología no va a producir de por sí sola un cambio. Tiene que haber esa vinculación, ese mirar a los ojos, esa mano en el hombro, pero por supuesto utilizando las virtudes de la tecnología. Fíjate lo que son los números. Hoy tenemos, desde la encuesta que acaba de hacer UNICEF junto con el Ministerio de Educación, números muy bajos de conectividad y de dispositivos. Entonces, para llegar a tenerlos, todavía falta un trecho, pero es ahora el momento donde tenemos que estar trabajándolo, para que no nos agarre la siguiente pandemia. Y pongámosle pandemia entre comillas, porque nos van a agarrar otras crisis. Entonces, yo creo que a esos chicos hay que empezar a modificar su educación con muchos elementos, no solamente una computadora. Y uno de esos es la reflexión que tenemos que hacer sobre el currículum. Que los chicos tengan hoy 14 materias o 12 materias en el secundario, con una educación enciclopédica, donde tienen que estudiar las células de la ameba, es realmente ridículo. En un momento donde con una tecla, un clic del celular mismo, vamos a saber mucho más que el maestro. Entonces, ese cambio tiene que ver con habilidades que no voy a negar la virtud de las cognitivas, pero tienen que ver con las habilidades interpersonales e intrapersonales. Entonces, ahí hay que trabajar mucho porque se tiene que enseñar a aprender con todo este enorme, digamos, recurso que significa la educación en la nube. ¿Entendés? Entonces, para llegar a eso no vamos a llegar de un día para el otro. Por eso que yo creo que todavía hay virtudes inclusive para mejorar de la educación de la escuela que tenemos que saber ordenar. Así como también tenemos que cambiar el chip de la escuela en cuanto a este sistema, como se le llama, híbrido. Probablemente vayamos hacia el futuro a una escolarización digital, digamos. Pero yo creo en el valor del docente. Y también te digo que me parece que ha salido fortalecido de un momento donde las madres y los padres se dieron cuenta de la importancia de la técnica y de la importancia del maestro. Y este año lo que se han dado cuenta la mayoría de la familia es el rol del maestro, pero de ese maestro con mayúscula, de qué es lo que significa para cada uno de los alumnos y de qué manera trabaja, colabora y ayuda en la educación de los chicos. Y en eso, en esta vuelta y en esta reestructuración que hay que hacer del sistema educativo, el maestro, con mayúscula, tiene que ser uno de los pivots fundamentales en donde pensar este retorno y esta nueva educación. Yo creo que el perfil de maestro también tiene que ayornarse, ¿no? Y te cuento una experiencia personal. Yo soy profesor en la UBA desde hace 20 años. Y en el último año he tenido que dar todas las clases virtuales. De hecho, esta noche tengo clase en la UBA Facultad de Derecho. Hemos progresado a medida que pasó el año, ¿no? Porque también el docente tiene que hacer su experiencia de lo que esto significa. Creo que no puedo dar la clase igual, ¿eh? Me falta mucho. Me falta ese mirar al alumno, entender cómo se comunica neurolingüísticamente, poder formar grupos y escucharlos y opinar y discutir de una forma distinta a lo que me transmite una pantalla. Y esto pasa en el secundario también. Entonces yo creo, y de vuelta, ratifico la importancia de la educación del maestro presencial.
Lo que sí quiero es conversar con ese maestro para empezar a utilizar mucho más las herramientas que vienen de un mundo que te está mostrando por todos lados, la digitalización. Y sabes que también mirando mucho cuáles han sido las experiencias de éxito y con datos sobre esas experiencias. Nosotros hicimos un seminario con la Fundación JPAL, ¿no?, que es el Poverty Action Latinoamérica, sobre cómo habían sido los diferentes programas de educación digital en Latinoamérica, pero con mucho dato de dónde estaba la ventaja que ese método había, digamos, ocasionado. Y esto hay que conocerlo para después tomar decisiones de política pública. Hay algunos, digamos, datos que te muestran que no es la distribución del hardware lo importante, sino del software. Que colabore con el maestro, que vaya enseñando al mismo momento. Estos programas que se llaman de adaptabilidad, donde le informan al docente de cómo es el nivel, como si fuera un juego, ¿no?, electrónico, en qué nivel está cada uno y cómo va, digamos, haciéndole preguntas al chico por su nivel para hacerlo mejorar. Una serie de cosas que necesitamos datos para tomar decisiones de política de Estado. Y te diría que esa es una de las virtudes que tiene la educación digital, así como también tiene otra enorme virtud que es la escalabilidad de una buena clase grabada, de lo que puede significar no dársela a 20 alumnos, sino a 200 o a 1000. Y también tiene una serie de virtudes de la información que produce. Pero de vuelta, no nos enamoremos de la herramienta, enamorémonos del fin, que es educar a ese alumno, y educar qué significa en este caso, no solamente depositarle contenido, sino construir una fábrica en ese lugar para que él con su criterio los produzca. Entonces ahí está el valor del maestro y ahí está el valor de que el maestro sepa utilizar esta herramienta, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Hacemos rápidamente una pausa y enseguida volvemos para seguir hablando con Manuel Álvarez Tronje. Ya volvemos. ¿Querés estar espléndida por dentro y por fuera? Ahora podés. Llegó 4H, único producto en Latinoamérica que reúne 3 moléculas en una sola cápsula. Alta concentración de resveratrol, colágeno y ácido hialurónico. Gran poder antioxidante, disminuye signos de envejecimiento, incrementa la renovación celular, fortalece cabellos y uñas. Mejora el funcionamiento del sistema inmunológico, cardiovascular y cerebral. 4H, porque cuidarse por dentro se nota por fuera. En publicidad, disponemos de la mayor capacidad instalada para entregarle desde un flyer y un folleto con productos y precios variables hasta un libro completo que puede abrirse 360 grados sin deshojarse. Borselino Impresos, soluciones desde el producto hasta la góndola. Borselino Impresos, estamos en todo. Con nuestros puertos operativos, los mercados mundiales están más cerca. La competitividad es la clave para crecer. Cuentas Claras, una provincia que avanza. Gobierno de Entre Ríos. Crece tu camión y también vos. El Axor 2544 te permite escalar tu capacidad de carga hasta 55,5 toneladas. Conseguilo en Automotores Mega Sociedad Anónima, concesionario oficial Mercedes-Benz. En la educación del siglo XX generalmente, o mejor dicho, se trabajaba específicamente en lo que es el conocimiento enciclopédico y lo que es la inteligencia para poder adquirir ese tipo de inteligencia. El tema es que hoy sabemos que no es solamente una inteligencia la que existe y la educación necesita de una cantidad de otras cosas que van más allá de lo enciclopédico. Hay un gráfico muy interesante donde está un profesor con una serie de animales, ¿no? Entre ellos un pez, un gorila, un león y una jirafa. Y le dice, bueno, a ver, ¿quién sube al árbol? Porque los quiero evaluar. Evidentemente te muestra a las claras que el pez no va a poder subir o que la jirafa no va a poder subir. Pero te lleva a pensar que los alumnos son iguales. No hay que evaluarlos de una sola manera, sino que hay que saber cuáles son sus habilidades y saber
construir en ese alumno la capacidad que decíamos de fortalecer sus, digamos, técnicas. Y eso es verdaderamente educar. Por eso es que acá se viene el gran cambio copernicano, que no va a depender de enseñar matemáticas, anatomía o botánica, sino que en gran medida va a trabajar sobre esas habilidades intrapersonales, de formación de criterio, de pensamiento crítico, hasta las interpersonales, de saber trabajar en equipo, de negociación, de resolución de conflictos, de una serie de cosas que hacen a la vida de hoy, de todos los días, y que además, como vos decís, los despierta, los entretiene, los apasiona. Hay que buscar pasión, eso es educar. Sin dejar de reconocer que es muy importante la comprensión lectora y las habilidades de matemáticas o en ciencia, porque además son como, digamos, la primera parte de la pirámide, ¿no?, que hay que construir. Tengamos en cuenta que ahí tenemos problemas los argentinos. El 51% de los chicos tienen problemas para leer. Esto es muy grave. Entonces, construyamos teniendo en cuenta datos y vayamos a una educación diferente que trabaje sobre habilidades y que va a utilizar muchas de estas tradicionales, pero teniendo una mirada distinta que además los empodere a los alumnos y los apasione, ¿no? Y la educación tiene como objetivos primordiales preparar a los chicos para cuando sean grandes como personas y para cuando sean grandes en su cuestión laboral. El tema es hacia dónde va el trabajo. En un libro de Santiago Bilinkis habla y pone este tema muy claramente asociándolo a las Olimpiadas. Imagínese usted que le dicen que va a competir en una Olimpiada en el día de mañana, pero no le dicen en qué deporte. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo está listo para mañana a las 8 de la mañana salir a competir si no sabe con qué habilidades necesita llevar eso adelante? Es cierto que los cambios en el mundo laboral van a ser mayúsculos, ¿no?, y que todavía no sabemos para qué estamos formando a nuestros hijos y nietos. Pero ya que haces la comparación de la Olimpiada, formémoslo para el decatlón. Es decir, para la disciplina que es una de las medallas más lindas de las Olimpiadas, ¿no?, donde esos atletas, además de correr, saltan obstáculos o saltan en garrocha. Y a partir de ahí van a tener habilidades para prácticamente casi todas, y sobre todo para aprender aquellas que no las tienen. ¿Entendés? Un buen atleta te va después a saber cómo correr los 110 con vallas o cómo lanzar una bala de martillo, ¿no? Pero seguís con el ejemplo, es decir, hay que trabajar sobre habilidades que hagan al desarrollo del atleta de la educación. Y a su vez poder reconvertirte, desaprender y volver a aprender cosas totalmente distintas a las que estabas preparadas. Sí, la deconstrucción de los aprendizajes es una herramienta del enseñar, porque hoy estamos hablando en el 2020, vos y yo, y probablemente no pensemos como pensábamos en el 2000, y tenemos temas de educación sustentable o de género o de educación sexual integral o de bullying, que ahora nos damos cuenta que estábamos equivocados. Y eso es de construcción para la sabiduría. Y eso es lo que piden los chicos. Nosotros estamos desde Educar lanzando un curso que se llama Madres y Padres Siglo XXI, mapas. Mapas para saber orientarte. Hoy las madres y los padres no saben bien cómo responder una serie de preguntas de sus hijos chicos y de los adolescentes. Y creo que va por ahí también lo que decíamos al comienzo. Todos nos tenemos que comprometer y todos nos tenemos que formar para poder esta epopeya de mejorar la educación argentina, ¿no? Manuel Álvarez Tronjé ahora va a hablar del optimismo de corazón que tiene él como docente de que estos temas sean tratados, sean abordados y vayan a trabajarse una vez que se termine esta situación de pandemia, si es que se termina en algún momento. Ahora, ¿la realidad hará que esto pueda llegar a suceder o volveremos con las cuestiones habituales y nos olvidaremos del sistema educativo en la Argentina? Los educadores somos optimistas por corazón. Siempre creemos en el perfeccionamiento de aquel con quien estamos hablando y tenemos que tener ese optimismo. Pero yo quiero serte realista. Yo no sé si pasado la pandemia vamos a mantener esta llama de cambio. Ojalá esta bofetada que nos dio el iceberg nos sirva para despabilar. Pero yo creo que no nos tenemos que quedar tranquilos que solo el choque contribuyó. Estamos en los botes salvavidas y estamos llegando a tierra.
quiero que siga, digamos, este poder del golpe para reconstruir una educación que lo necesita. Decía Sarmiento, fíjate, todos los problemas son de educación, y tenía razón, nos estamos dando cuenta ahora. Lo bueno es que nos estemos dando cuenta, ¿entendés? Que esto empiece. Yo lo mido por la cantidad de noticias que aparecen todos los días sobre educación. La verdad que eso se incrementó, eso es bueno por ustedes, por los medios, pero creo que tenemos que llevarlo a un paso más alto, un escalón más arriba, que es un plan de educación que sea de consensos, que supere una ley, porque la ley tiene muchas cosas buenas, pero no se cumplen. Y en ese plan yo creo que tenemos que pedir rendición de cuentas anual, monitoreo, responsables y hasta te diría sanciones, premios y castigos para las metas que se cumplan, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Última pausa, enseguida volvemos para seguir hablando con Alfredo Calabrese y Cuentas Públicas. Ya volvemos. Neoston, tecnología de vanguardia aplicada en los procesos de fabricación para obtener la mejor calidad en mesadas de cocinas y baños, pisos y revestimientos. Neoston, marmolería premium. Visítenos en Parque Industrial de Crespo. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, primera arrocera en el mundo en certificar ISO 22000. Una de las principales empresas exportadoras de arroz elaborado del país, generando trabajo local. Reconocida por su compromiso social en ámbitos provinciales y nacionales. La Cooperativa Arroceros Villa Elisa, más de 35 años acompañando a productores de la región. Nissan presenta un plan de ahorro tan transparente que te permite ver tus próximas vacaciones, una salida con amigos o un trabajo más confortable. Ingresa a nuestra web o acércate a nuestros concesionarios. Fe Motors, el concesionario Nissan de Folmer. Cocinas Johnson. Diseños que definen tu estilo. Johnson, cocinas diferentes. Si bien la política no quiere asumirlo, la provincia de Entre Ríos tiene sus cuentas en color rojo bermellón, pero además algunos hasta dicen que la provincia, las arcas públicas están prácticamente fundidas, con muy poca capacidad de acción para realizar obras, infraestructura o intervenir en lo que es la economía general de la provincia para hacerla crecer. ¿Cuál es la situación que se ve desde el Instituto de Investigaciones Económicas del Consejo Empresario de Entre Ríos? ¿Y qué es lo que pasa con la deuda que se tiene que renegociar? A mí cuando me consultaban sobre sostenibilidad de la deuda es una consecuencia. La deuda es la consecuencia de desequilibrios anteriores que la han ido originando y tal vez lo que es un poco objetable que bueno, haya sido tomada o captada esa deuda en una moneda que no condice con el flujo de la caja de la provincia, ¿no? Eso podría ser un poco. Pero bueno, pero es la consecuencia de desequilibrios anteriores donde hubo que irlo cubriéndolo con la deuda. El tema acá es que hay que hacer un plan a mediano y largo plazo, decir, bueno, ¿cómo hacemos para mantener? Los estados provinciales y los estados nacionales, los soberanos y los subsoberanos, es normal que mantengan stock de deuda. O sea, tampoco es algo... O sea, insisto, el stock no es tan... Lo complicado es la causa. Si esa deuda se hizo para cubrir déficits fiscales, para pagar, digamos, gastos, o si esa deuda se tomó para cubrir déficits fiscales originados en inversión en infraestructura. ¿Viste? ¿Y cuál es el caso acá?
Bueno, creo que fue más que nada bueno, para desequilibrios fiscales originados en exceso de gastos corrientes, ¿no? Entonces, por eso, desde el principio del origen, para ver si es deuda buena o deuda mala, habría que analizar un poquito eso. Y después termina siendo la consecuencia de eso. Sin lugar a duda, cuando uno ve el volumen de deuda de la provincia de Entre Ríos, 65.000 millones de pesos al lado de su presupuesto, es significativo y lo va a condicionar, pero creo que puede ser dentro de un largo plazo realmente, digamos, reducible en términos cuantitativos contra el PBG de la provincia. Pero requiere un planeamiento y requiere de presupuestos medianamente equilibrados, pero no presupuestos equilibrados aumentando los impuestos, sino presupuestos equilibrados donde se haga un esquema donde poder, mediante la eficiencia en el uso de los recursos, reducir el gasto. O sea, porque acá, viste, a los empresarios cuando empezamos a hablar de esto, nos dicen, ustedes lo único que quieren es reducir la planta personal. No, nosotros lo que queremos es que sean eficientes en el uso del gasto. Queremos que haya reducción de planta personal. Tal vez lo que pretendemos es que no haya tanto aumento de planta personal, que haya digamos, un decrecimiento vegetativo, porque el Estado provincial se le dice, bueno, no, tenemos 1.000 empleados menos este año, sí, pero tienen 2.000 jubilados más, o sea, los 1.000 menos que tienen es porque se jubilaron 2.000, o sea, y otros 1.000 tomaron. Entonces, hay todo un esquema acá que por eso nosotros seguimos muy de cerca los números, muy de cerca la planta de personal, las dotaciones, el nivel de salarios, los gastos que nosotros le llamamos fijos que tiene el Estado, que es esto, jubilaciones, salarios y puntualmente transferencias a municipios, que eso es un fondo que no tiene forma el Estado mucho en el corto plazo de modificarlo, pero sí en el largo plazo, sin lugar a duda. Y bueno, y la caja de jubilaciones es todo un tema que, bueno, nosotros también tendrá que debatirse en algún momento si la capacidad económica o la economía de nuestra provincia está en condiciones de poder financiar semejantes niveles de jubilaciones. Y bueno, tendrá que ser un debate de los entrerrianos, me imagino. Y por supuesto es un debate sumamente difícil, porque para debatir cómo sigue el Estado público en los próximos años, hay que empezar a discutir muchos privilegios que existen hoy de varios sectores. Y eso solamente se puede hacer con una discusión general y con un entendimiento real del problema sin mezquindades. Lo que hay que proponerle a la sociedad entrerriana es cuál es la foto y cómo, si con esta foto, que la película futura que puede ir desmejorando algunos indicadores, cómo vamos a llegar, o decir, bueno, debatamos algún otro esquema donde los indicadores puedan ir mejorando. Y para mí, mejora de indicadores es crecimiento de empleo privado, es crecimiento de inversión privada, es mayor incremento de exportaciones Entre Ríos, o sea, es todo este tipo de cuestiones. Retención de talentos, nosotros se nos están yendo los talentos. Hay toda una serie de indicadores, mejora en todo lo que tiene que ver en los niveles educativos, mejoras en los niveles de salud, mejoras en las administraciones de justicia, menor niveles de criminalidad y de robos y de delincuencia. O sea, hay todo no es totalmente económico, estamos hablando también de cuestiones cualitativas y hay que plantearlas a todas y decir, bueno, ¿cómo hacemos los entrerrianos? Porque sabemos que este modelo que traemos realmente no nos ha ido bien, porque la foto indica que no nos ha ido bien, porque vamos a ver la cantidad de pobres que tenemos en la provincia y la cantidad de gente que está dependiendo de la producción de un sector privado cada vez con menos músculos, ¿no? Entonces, por supuesto que cuando lo planteemos el debate, que estas son las grandes discusiones que nosotros tenemos, cuando hay muchos más beneficiarios que contribuyentes, es complicado. Y los debates hay que darlos, porque el propio gobernador anunció en el mes de febrero una reforma a la ley de jubilaciones en la provincia de Entre Ríos para sanear el déficit que tiene la caja,
Un mes después apareció la pandemia, pero hay una cantidad de funcionarios que no tienen nada que ver con el sistema de salud, pero que tampoco están estudiando o avanzando en este lugar de tratar de solucionar el tema de la caja de jubilaciones. Por eso los debates, sobre todo cuando se prometen, hay que darlos. Sí, bueno, esto es un tema que hay que plantearlo en la agenda, me parece, y hay que debatirlo. Pero debatirlo bien, debatirlo con datos, debatirlo con números, decir, bueno, no estamos en desacuerdo que alguien pueda ganar X dinero. El tema es de dónde sale. El dinero no sale de la nada. Eso hay un concepto por ahí de desconocimiento de cómo es la administración financiera. Hay mucha gente que cree que el dinero lo crea el Estado, cuando realmente hoy lo está creando en gran parte, pero eso lo único que te lleva es que en realidad ese dinero cada vez valga menos. Entonces, a la larga, si no, se terminan licuando los salarios y las jubilaciones por el deterioro del valor de la moneda. Y yo creo que tampoco ese sería un objetivo como para hacer una adecuación de la estructura del Estado. No la veo por la licuación, la veo por el orden, la veo por revisar correctamente los números y ver cuál es la capacidad económica que tiene nuestra provincia de solventar una estructura X de un Estado. Yo creo que ese es el debate que nos tenemos que hacer, independientemente de la eficiencia y bueno, todas estas cuestiones que hay que analizar, porque también somos todos conscientes de que el Estado, por sus características propias de tener que administrar, en realidad lo que a un privado le sale uno, al Estado le termina saliendo mucho más, porque tiene toda una serie de administraciones, de cuestiones burocráticas, de cuestiones de estilo que hacen que los gastos y las inversiones y todo tenga que pasar por otras cuestiones que le incrementan un poquito el gasto, que es lo que es la eficiencia del sector privado. Yo el otro día, cuando íbamos a hablar sobre esto con vos, yo no tengo la información, pero sé que hoy el Estado está trabajando, no sé si con la mitad de su personal o algo así. Realmente es evidente que hay una cierta sobredimensión de la planta de personal en función de lo que son la función del Estado, ¿no? Por Más, ahora es revista y ya está en los kioscos de toda la provincia. Las siguientes empresas e instituciones presentan Por Más. Lambert Plan, la mejor manera de llegar a tu acoplado. Best Sociedad Anónima, obras, ingeniería y materiales eléctricos. Manprin y Cébola, 25 años junto a Volvo Trucks and Buses. Banco de Entre Ríos, acá para vos. Arroz Noble, de la Cooperativa Arroceros de Villa Elisa. Arús, experiencia y profesionalidad en comercio exterior. Cada camino entrerriano es tuyo, cuídalo. Dirección de Vialidad, Gobierno de Entre Ríos. Aimovich Concesionarias, el placer de comprar en confianza. Molinos San José, alimentándote desde 1994. Banco Vica, una experiencia distinta. Neostone, marmolería premium. Rotex, para su producto huevos AA. Acoplados, semirremolques y carrocerías Gross, líderes en calidad. Automotores Mega, concesionario oficial Mercedes-Benz. Dimaco, materiales para construir nuestra provincia. Laboratorios La Fedar, desde Entre Ríos al mundo. ENSA, ascensores panorámicos neumáticos. Tecnovo, sumando valor a la producción avícola regional. Leiva Hermanos, bursátil, agro, cargas y seguros.
Borselino, industria gráfica integrada. Femotors, el concesionario Nissan de Folmer. Vitrex, industrialización del vidrio. Distribuidor oficial Vasa y Blindex, integrante de la red Ecoglass. Copar, experiencia al servicio de la empresa agropecuaria. Pinturas Sorvaloc, calidad certificada ISO 9001. Johnson Amoblamientos, innovación y diseño con alta tecnología. Lácteos Cremigal, algo rico para compartir. Bolsa de cereales de Entre Ríos, impulsando el desarrollo agropecuario de la provincia. Alimento balanceado Nutrilar, calidad integral. Agrolac Paraná, implementos para la industria láctea. De Martín Hermanos, constructora y hormigonera. Petropac, fábrica de envases flexibles. Llegamos al final de la edición número 1091 de Por Más. Nos volvemos a encontrar como siempre la semana próxima en este mismo espacio. Gracias por acompañarnos. Hasta entonces.